¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Eloísa Redondo. Nuevamente les voy a hablar sobre un curso de milagros, la perspectiva de un curso de milagros en nuestra inquietud de poder hacer cosas diferentes en el mundo, de poder cambiar este mundo. Este tema que se llama cambiar de mentalidad para poder cambiar al mundo nos recuerda que un curso de milagros nos dice que no tratemos de cambiar al mundo, que cambiemos más bien nuestra mentalidad acerca del mundo. Esto es esperanzador porque nos está diciendo que no somos seres impotentes, sino que somos seres muy poderosos. El cambio fundamental no se debe, no lo podemos hacer transformando lo que está proyectado en el mundo, sino lo que originó todo este sufrimiento en el mundo. Lo hacemos a través de una decisión en nuestra mente. Recuerden también que comentamos que la mente en un curso de milagros no es la actividad del cerebro, sino es algo poderosísimo que es lo que somos y que está fuera del tiempo y del espacio. Sigamos entonces con el siguiente tema, que es la raíz del sufrimiento. Y lo vamos a ver desde el punto de vista ontológico, ¿sí? El origen del sufrimiento, por qué sufrimos. Bien, y desde el punto de vista mental, por supuesto, esa mente de la que me acabo de referir. Les voy a contar algo que también lo han escuchado en muchas ocasiones, aquella parábola de un padre amorosísimo, generosísimo, que todo tenía y todo le daba a su hijo. Y el hijo tuvo de repente una inquietud de salirse de allí y de hacer su propio reino. Y entonces se fue. ¿Y qué pasó? Que después de un tiempo se dio cuenta, había terminado con su herencia y se dio cuenta de todo lo que tenía con el padre, y a lo cual él no había encontrado satisfacción o simplemente tuvo la inquietud de irse de allí. Y entonces empezó a preguntarse a sí mismo, ¿qué he hecho? Y se juzgó severamente, he pecado contra mi padre. Y al juzgarse tan severamente, le llamó a este error pecado. El pecado que nos generará culpa. Si lo vemos a un nivel de nuestra vida cotidiana, porque lo que pasa en nuestra vida cotidiana no es más que una sombra de lo que en nuestro inconsciente muy profundo está allí. Si nosotros hacemos algo indebido, después nosotros mismos nos reprochamos, ¿cómo hice eso? No es posible, hubiera actuado de otra manera, hubiera dicho algo diferente. Nos empezamos a reprochar a nosotros mismos, empezamos a tener una serie de sentimientos negativos acerca de nosotros. Esto es lo que se llama la culpa. Y la culpa es un sentimiento terrible que nos afecta en nuestro presente y además nos afecta el futuro, porque cuando pensamos mal acerca de nosotros mismos, no nos creemos merecedores de la felicidad. Bueno, a nivel ontológico, imagínense el desprecio, el odio contra sí mismo que sintió, experimentó metafóricamente la extensión de Dios que era el Hijo. Ese odio tan profundo le hizo tener miedo de su padre, miedo a las represalias. Y entonces el miedo genera más miedo y más odio. Se hizo una teología que se llama en un curso de milagros: el pecado genera culpa y la culpa genera miedo. Pero esto todo sucedió en la mente errada del Hijo de Dios. No fue posible que así fuera. Vemos en el capítulo 2 del texto, porque el libro Curso de Milagros, recuerden, está dividido en 3 libros. El primero es el texto, el de los principios. En este capítulo, que se llama La separación y expiación, nos dice que Dios se extendió a sí mismo en la creación y le dio a su Hijo toda la misma amorosa voluntad de crear que Él posee. O sea, nos dio la capacidad de crear. Sin embargo, nosotros en la caída hacia el miedo estamos utilizando esa capacidad de crear de una forma equivocada. A esto se le llama
proyectar o fabricar. Voy a hablar más adelante de lo que es la proyección, tanto en el nivel psicológico como en el nivel ontológico. Para que nosotros empezáramos a proyectar en vez de crear, es que tuvimos que pensar en algo que es imposible que pueda suceder, porque Dios nos dio toda su plenitud y nosotros pensamos en ese momento de la culpabilidad que éramos carentes. Y fíjense, dice que para que este proceso pudiera comprenderse, se tuvieron que dar los siguientes pasos. Primero, ¿crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creó? Lo cual es imposible. Nos estamos poniendo en una actitud de superioridad. No podemos cambiar lo que Dios creó. Recuerden que el curso de milagros dice que nada irreal existe. ¿Por qué? Porque solamente existe la creación de Dios, que es extensión de sí mismo, es amor, es plenitud. Pero nosotros creímos que podíamos entonces cambiar lo que Dios creó. La segunda es, ¿crees que lo perfecto puede volverse imperfecto o deficiente? ¿Cómo? Si somos la perfección de Dios. Nosotros con la culpa empezamos a vernos como imperfectos, como carentes. Tercero, ¿crees que puedes distorsionar las creaciones de Dios, incluido tú? No nos está hablando a nivel de nuestra personita, nos está hablando a nivel del gran ser que nosotros somos. Que pudimos distorsionar y hacernos imperfectos no es real. Si así lo creemos es porque estamos soñando. Y cuarto, ¿crees que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación? No. Dios en un curso de milagros nos dice que nos dio absolutamente todo lo que Él es. Somos la extensión de Él. Somos uno con Él. La única diferencia es que Él es el que nos creó y nosotros somos los creados. Nosotros a su vez podemos seguir extendiendo el amor. Esa es la facultad que Él nos dio para poder crear lo bello, lo bueno, lo santo, así lo dice también más adelante. En fin, nosotros creímos que podíamos cambiar. Entonces, esa creencia es lo que nos desvió del amor al miedo. Pero es solamente un sueño. En la Biblia nos dicen que Adán quedó en un gran sueño del cual no ha despertado. También más adelante en este capítulo, en la sección 4, nos habla de que todo miedo se reduce a última instancia a la básica percepción errónea de que tienes la capacidad de usurpar el poder de Dios. Por supuesto que no puedes hacer eso, ni jamás pudiste haberlo hecho. En esto se basa el que puedas escaparte del miedo. ¿Sí? Yo subrayo, por supuesto que no podemos usurpar el poder de Dios, ni jamás lo pudimos haber hecho. En esto se basa en que podamos escaparnos del sueño del miedo. Entonces, esa es la esperanza que tenemos. Dice un curso de milagros que estamos soñando en el exilio mientras permanecemos en Dios. El próximo video seguiré hablando de este tema. Muchas gracias por escucharme.